Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este primer encuentro del seminario llamado Síntoma y Simptom, Articulación, Letra y Diferencia, dictado por el licenciado Sabatino Cacho Palma. Sabatino es psicoanalista, ensayista, dramaturgo y director de teatro. Te agradecemos mucho y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, un enorme placer estar aquí. Eh, Debo agradecer muchísimo a mi gran amiga Débora Levitt, por supuesto a Patricia Anra, que estuvo muy amable conmigo, y a Laura, que ni les cuento la amabilidad que ha tenido. Eh, no soy efectivamente licenciado como título académico, pero me doy todas las licencias posibles, ¿sí? Algunas me las da el Estado, como la de conducir, y otras me las tomo en esto que llamamos, si nos gusta llamar, desde la CAN, autorización, ¿no? Bueno, de lo que preparé para hoy, me tomé el trabajo de partir claramente con la letra de Freud. Sigo pensando, pese a que tanta gente cree que lo ha superado, que bueno, que los que yo conozco no lo han superado y menos yo mismo, ¿no? Y que hablar de psicoanálisis sigue siendo partir de Freud, ¿sí? Entendernos a partir de Freud y luego sí poder elucubrar con los conceptos lacanianos, sobre todo la lógica que le da Lacan al inconsciente y al psicoanálisis, y también nuestros años de práctica, nuestros maestros, nuestros colegas, y particularmente a mí los que más me enseñan y me han enseñado son los distintos locos, ¿no? Los que alguna vez trabajé en los hospitales y los que todavía por ahí aparecen por mi consultorio. Se ve que ni me asustan ni los asusto, entonces suelen venir a verme. Entonces, empezando con Freud, voy a empezar con un material bien canónico, bien conocido, para luego ir contando algunas cosas, pero quiero partir de cosas muy conocidas. La referencia que tengo son las conferencias introductorias al psicoanálisis, fundamentalmente la conferencia 17 y la 23. Voy a citar, voy a leer un par de cosas de Freud y después sí empiezo a comentarles. La conferencia 17 se llama El sentido de los síntomas y Freud dice: en la exposición anterior desarrollé la idea de que la psiquiatría clínica hace muy poco caso de la forma de manifestación y del contenido del síntoma individual, pero que el psicoanálisis arranca justamente ahí y ha sido el primero en comprobar que el síntoma es rico en sentido y se entrama con el vivenciar del enfermo. Se dan cuenta cómo en 2 párrafos Freud baja claramente la doctrina psicoanalítica, ¿no? Es ahí donde arranca el psicoanálisis. Bien, y en la conferencia 23 va, que son los caminos de la formación de síntomas. Freud no se va con vueltas porque va a hablar de síntomas psíquicos y lo hace justamente para diferenciarlos de otros tipos de síntomas y para decir que, textual otra vez, actos perjudiciales, inútiles para la vida en su conjunto, a menudo la persona se queja de que los realiza contra su voluntad y conllevan displacer o sufrimiento. Su principal perjuicio consiste en el gasto anímico. Dejo sentado que para Freud, por lo menos en las traducciones que tenemos, yo estoy usando la de Amor-Rortu, me gustan las dos, a mí me gusta la de Ballesteros, ahora estoy usando la de Amor-Rortu. Anímico y psíquico son equivalentes, ¿sí? Entonces, consiste en el gasto anímico que ellos mismos cuestan y además el gasto que se necesita para combatirlos. Para arribar, Freud sigue trabajando y arriba una definición que se ha transformado de alguna manera en canónica para los psicoanalistas. Los síntomas neuróticos son el resultado de un conflicto que se libra en torno de una nueva modalidad de la satisfacción pulsional. Las dos fuerzas que se han enemistado
vuelven a coincidir en el síntoma, se reconcilian, por así decir, gracias al compromiso de la formación de síntoma. Fin de la cita de Freud de la conferencia 23. Entonces, el síntoma es primariamente una solución, no un problema. Es una solución, una respuesta que encuentra cada sujeto. Como dice Freud, una solución de compromiso, una especie de acuerdo interno, íntimo. Y para decir un poquito más de la letra de Freud, continúo un poquito más con algo que va a decir unos párrafos más adelante, siempre en la conferencia 23. Formaciones sustitutivas cuya función es la de hacer posible una satisfacción pulsional cuyo sentido está reprimido a expensas del yo. Son el modo en que se resuelve un conflicto de fuerzas opuestas entre las instancias del aparato psíquico y la vida pulsional. Fin de la cita. Bueno, Lacan va a acordar concretamente con esto, y hoy las referencias que voy a tomar de Lacan van a estar fundamentalmente tomadas del seminario 15, el acto psicoanalítico, porque luego de exponer una topología en el cuadrángulo de Klein, en la lógica del fantasma, en el acto analítico, Lacan directamente se enfoca en ese cuadrángulo de Klein y ahí diferencia notablemente ello de inconsciente. ¿Sí? Si no lo tienen muy presente, para la próxima reunión les voy a traer el cuadrángulo de Klein para que lo podamos tener como imagen. En principio me gustaría que podamos ubicar el ello y el inconsciente como dos lugares fundamentales, diferenciados por Lacan, pero que ya están en la propuesta freudiana. Si seguimos entonces esto, en el síntoma podríamos decir que todo parece jugarse entre pulsión e inconsciente. Por eso, Freud dice a expensa del yo. El yo tiene poco que hacer ahí, poco que opinar, diríamos. El yo queda fuera de juego. Por eso es notable que todavía no solamente el psicoanálisis norteamericano, la true body y el ensalzamiento del yo, pero no es solamente en ellos, se siga insistiendo tanto en lo que a mí me gusta llamar, el otro día los compañeros de Horizonte me lo recordaron, yoicracia, ¿no? Una apelación permanente, una exaltación de todo lo que tiene que ver con el yo. Y el síntoma acá nos viene a decir otra cosa y ya por eso creo que tenemos derecho a enamorarnos del síntoma y no solamente del propio. Entonces, ¿qué nos dice Freud? Que para que el síntoma se produzca es preciso que el sentido sea inconsciente. Por eso no nos vamos a dar con vueltas. Aquí el síntoma es una de las formaciones del inconsciente. ¿Sí? Esa es su condición. Es ahí donde para Freud encuentra sentido y orientación la interpretación analítica, en la medida en que le otorga a los síntomas un sentido, revelando así su verdad oculta. La neurosis es una consecuencia de un no saber con respecto de lo más íntimo y a la vez lo más desconocido. Lo más íntimo y lo más desconocido, de la satisfacción pulsional allí implicada. Entonces, segundo problema que tenemos con los post-freudianos, ¿sí? Y no solamente con el psicoanálisis norteamericano. En el psicoanálisis norteamericano se agrava. Porque es esto de haber traducido pulsión como instinto, relegar a la pulsión a una cuestión solamente natural y cíclica y biológica, y no leer a la letra de Freud la pulsión como concepto límite y concepto fundamental. Digo que se agrava en el psicoanálisis norteamericano porque directamente no se le otorga ningún estatuto
a la pulsión de muerte, que es la pulsión primaria para Freud, ¿sí? Entonces, concepto límite, concepto recuperado por el retorno a Freud que propone Lacan y que lo va a subrayar como uno de los 4 conceptos fundamentales. Entonces, le decía, la pulsión anida en el ello, no en el inconsciente. El síntoma en el inconsciente. La pulsión, entonces, pasa por el filtro del inconsciente y eso inevitablemente hace síntoma. Bueno, esta sería la primera propuesta. Si bien la formulo como pregunta para que la puedan pensar. El síntoma, entonces, no es solamente una formación del inconsciente, es la marca de fábrica que lo pulsional ha podido ser tomado por el inconsciente. A ver, recordemos un poquito el acto. En el ello ubicamos lo siguiente. Un sujeto que no está ahí, es decir, la pulsión es pura estructura gramatical, ¿no? Sí, ya lo voy a ver ahora en un ratito, se lo voy a contar. Si el sujeto del psicoanálisis es segundo, requiere de la emergencia del sujeto de la ciencia, esto quiere decir que no sostengo que la ciencia forcluya al sujeto, ya lo vamos a ver, es porque la subversión que plantea lógicamente Lacan, pero que la lee en Freud, es justamente sobre el cogito cartesiano. Pienso, luego soy. Ahí hay un sujeto condenado a pensar, alienado al pensamiento, un sujeto del pensamiento. Sí, la propuesta en el seminario 15 es estructural, porque Lacan va a decir, allí donde pienso, no soy, y ahí donde soy, no me pienso. ¿Sí? Hay un je ne, un yo no pienso, yo no soy. Una primer alienación forzada en cada sujeto que es o no soy o no me pienso. ¿Sí? Entonces, el síntoma viene a articular esto, el lugar donde soy y no me pienso, con ese lugar donde me pienso, pero no soy. Esto es un escándalo, ¿sí? Lacan no sabe cómo salir de ese escándalo, que no es casual que se proponga en el momento que van a surgir los acontecimientos en Francia, ¿no? El 68, el Mayo francés. Su seminario de alguna manera trabaja sobre ciertas cuestiones que son escandalosas. Pero Lacan lo resuelve de una manera muy lacaniana, que no la recomiendo a los analistas que les gusta imitar a Lacan. No se la recomiendo. Siempre recomiendo que el analista debe ofrecer su falta. Soy de una ciudad donde Fito Páez canta, quien dijo que todo está perdido, vengo a ofrecer mi castración. Creo que un analista ofrece su castración. Lacan dice lo opuesto, ustedes se equivocaron, escucharon mal, ello no habla. Como si siempre dijiste que ello habla. Sí, pero Lacan iba a decir, ello no habla, ustedes escucharon mal. ¿Sí? Pura estructura gramatical. Pero también escucharon mal cuando escucharon que hay sujeto del inconsciente. Lacan dice, no hay sujeto del inconsciente en tanto tal. En todo caso, el inconsciente efectúa un sujeto. Fíjense entonces si no vamos a amar a nuestro síntoma de cada día si es el que nos efectúa, ¿no? Bien, probablemente esto les dé ganas de preguntar y de cuestionar, lo pueden hacer ahora y si no, yo sobre el final de mi alocución voy a dar lugar para las preguntas, pero están invitados a interrumpir, ¿sí? Y a poder plantear alguna duda. Porque quiero ir al origen del término síntoma una vez que puse en juego esto. La palabra síntoma, como tantas palabras preciosas que tenemos en nuestro idioma, viene del griego símptoma con Y y P. ¿Qué significa?
coincidencia. Vaya qué etimológico es nuestro maestro Freud, ¿no? Porque para los griegos es coincidencia, fortuita o no, casual o no, que acontece vinculando al menos dos cosas, dos o más hechos que aparecen encadenados y asociados. Incluso podríamos decir hoy sincrónicamente. Para el mundo griego, estas evidencias podrían acompañar o señalar una enfermedad determinada. Ustedes saben que los primeros sanatorios y las primeras clínicas se la debemos al mundo griego, ¿no? Por ejemplo, una palabra que también es griega, hepatitis, que es una palabra que se ve que le produjo mucha gracia a Woody Allen, que en una obra hermosa que escribe, uno de los personajes se llama así, hepatitis, le pone. ¿Cómo sería entonces un síntoma en la hepatitis? Bueno, alguien que se pone amarillo. Alguien que se pone amarillo, coincidiendo un desgano, fiebre, una falta de fuerza. Bueno, los griegos decían, acá hay algo que está dañando el hígado, una inflamación del hígado, y es una hepatitis, ¿sí? Esto es una manera de leer el síntoma médico, que es donde nace el origen del término síntoma. Freud va a sostener esto en toda su obra. Por eso va a ligar el síntoma a un conflicto y a sostener esto que les digo, que es una solución de compromiso. ¿Qué significa esto? Bueno, que el síntoma opera tratando de sostener fuerzas opuestas o contrarias. Opera al modo de una transacción o una mediación, en el mejor de los casos, entre un deseo inconsciente y la represión. El otro concepto fundamental: pulsión, inconsciente, deseo, represión. Entonces, en la misma rigurosidad, con la misma rigurosidad con la que Freud trabaja la elaboración de los sueños, la interpretación de los sueños, va a ubicar la cuestión de la sustitución, para decir que el síntoma aporta una sustitución de la satisfacción, procurando al sujeto una otra satisfacción sustitutiva. Es decir, no solamente viene a mediar entre dos fuerzas opuestas, sino que logra una satisfacción que Freud va a llamar satisfacción subjetiva. Freud no habla directamente de goce, pero en satisfacción subjetiva, Lacan nos procura la posibilidad de leer ahí un goce, y con Lacan podemos decir, sí, el síntoma no es solamente sustancia de goce, sino que no es cualquier sustancia de goce, porque es una sustancia de goce que está hecha con palabras. El síntoma está hecho con palabras, con significantes. Sí, el síntoma es una puesta en juego del significante y es sustancia de goce, pero es materia significante. Entonces, para nosotros, psicoanalistas, un síntoma es solo y en tanto es hablado por alguien que nos consulta, ¿sí? O que produce una experiencia analizante, ¿sí? Paciente, me gusta llamarlos cuando consultan, cuando vienen; analizantes, cuando el sujeto y el analista se embarcan en la experiencia del inconsciente, ¿sí? Ahora voy a volver a esto, ¿no? Entonces, es un síntoma hablado, ¿sí? Por el paciente. El síntoma para un psicoanalista es lo que alguien nos cuenta sobre su síntoma, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un problema, un afecto o una vivencia, al menos directamente. Puede ser que, ya le voy a traer una viñeta clínica, que alguien nos cuente algo que para él mismo, el sujeto que lo cuenta, es opaco, es extraño, y no hace falta ni siquiera que lo plantee como que es un problema o algo que le afecta o le complica la vida. Puede ser que sea una vivencia, un problema o un afecto, pero lo importante es que para nosotros es un hecho de discurso. Es lo que se dice, parte de lo que se dice en un análisis,
es correlato del síntoma. Entonces se trata de significantes y por lo tanto se los encuentra en la estructura misma del lenguaje. El problema, ¿sí? Si no todo lo resolveríamos por lo simbólico, seríamos traductores, ¿sí? Traductores tradictores, es decir, traicionaríamos lo que nos enseña la experiencia es que aquí viene cifrado una cuestión de goce. Entonces no todo se puede resolver exclusivamente con un nomenclador simbólico o con un aparato simbólico. Hay un goce operando y todo goce produce, y atentos con esto, porque hay muchas confusiones en la clínica y lo sigo viendo hoy en mis supervisiones, el goce produce con respecto al sentido un exceso, un demasiado. Entonces, claro, por más que leamos a Freud y querramos aplicar a Freud en cada paciente y divertirnos con el sentido y avanzar en el sentido, tenemos la problemática del goce para tener en cuenta y para estar atentos. Es decir, que al abordar la problemática del síntoma, nos encontramos con que goce y sentido entran en disyunción y no resulta nada sencillo articularlos. Es imposible para mí poder ubicar cualquier tipo de goce sin pasar, o sea, no puedo dejar pasar por alto la circunstancia en la que estamos viviendo, ¿sí? En la que analistas, analizantes, pacientes, porque voy a hablar también de una experiencia en un centro comunitario de la municipalidad de aquí de Rosario, no sé cuánto estarán atentos o enterados de los números, de la feroz de las estadísticas y de lo que está pasando, pero más o menos para que tengan una idea, en Rosario aumentó la indigencia de enero hasta ahora un 10%, o sea, es una ciudad que tiene 60% de indigentes. La gran mayoría son niños, ¿sí? Aparte de debajo de la línea de la pobreza, la desocupación. Bueno, todo eso produce permanentemente síntomas, y no solamente síntomas que pueden tener que ver con la violencia, la agresión, la tensión social, sino todo tipo de síntomas, ¿sí? Que llegan de una u otra manera a nuestro consultorio, no solamente a la ciudad, no solamente al municipio, no solamente a los centros comunitarios. Marginalización, exclusión, segregación son cuestiones con las que permanentemente nos encontramos. Esto tenemos derecho a ubicarlo como síntoma social, porque la palabra síntoma no solamente viene de griego. Tenemos un precursor en el psicoanálisis, que es Marx, que plantea claramente la cuestión del síntoma. Hoy no me voy a detener en esto, ¿sí? Lo que es el síntoma para Marx, lo que podemos ubicar como síntoma social y lo que podemos ubicar como ese síntoma de lo que nos dice alguien que nos consulta, como lo dice. ¿Sí? No me voy a meter ahora en el síntoma social, pero sí me interesa ver qué confrontación hay hoy ante este momento, ante esta época, ante esto que nos toca vivir, la confrontación en la que vivimos, ¿no? Lo quiero dejar planteado porque voy a volver a esto, ¿sí? A través de un término que me lo regala el lapso de una paciente, que es el forzamiento, vernos forzados a, que ya voy a ir. Pero antes, ya que empecé, Freud hace alusión a la psiquiatría, yo hice alusión al mundo médico griego, vengo de la medicina, yo me recibí de médico eh, casi una experiencia arqueológica ya sería, ¿no? Porque hace más de 40 años que me recibí de médico y opté por la psiquiatría al poco tiempo de darme cuenta que no tenía ningún don para la medicina. Fui a la psiquiatría, pero ya buscando el psicoanálisis, ¿no?
cuando hago la residencia de psiquiatría, mi propósito era devenir psicoanalista. Pero pese a tener análisis de muy jovencito, pese a leer Freud a mis 20 años, me costó mucho despegarme del síntoma médico, de la marca también familiar, ¿no? Entonces, la neurosis individual, el mito individual de cada uno, había una respuesta al síntoma médico en mi novela familiar. Pero lo interesante es que el síntoma médico no es equivalente al síntoma como lo escuchamos nosotros en nuestra clínica, pero hoy está absolutamente ligado y asociado a lo social. Por eso quería hablar de lo social. No podría no hacerlo, desde ya les digo, porque el grado de malestar y de tensión produce permanentemente síntomas. Y en esto es cierto que los médicos hoy, porque vengo de una experiencia en mayo en un centro comunitario, se pone en juego algo mucho más que una neumonía, una bronquitis o la reaparición del COVID o de la gripe A. Ahí está en juego algo de la subjetividad y del sufrimiento en las consultas que están recibiendo los médicos, un sufrimiento subjetivo, ¿sí? Y que esto solamente es posible si los médicos se toman su tiempo para poder escuchar. No para que hagan psicoanálisis, pero sí para que puedan acoger, alojar a este que los está consultando. Más que nunca, creo que nuestra práctica debe transmitir la eficacia de la palabra, que es la eficacia de lo simbólico, pero sobre todo que no encontramos hoy método más eficaz de contención, de articulación de lo comunitario que no sea la palabra. ¿Sí? Más en tiempos donde los médicos no miran ni escuchan, no solamente no escuchan, ya no miran a los pacientes, miran el recetario y escriben cosas, ¿no? Y esperan los estudios y esperan que pase el próximo paciente y que le traiga los estudios y miran la computadora y miran cuadros, no este sujeto que sufre. Bien, la viñeta clínica, muy breve que le voy a traer, es un analizante que vive con la siguiente complicación. No puede hacer congeniar sus síntomas. Hay un síntoma estrella, digamos, que ordena todos los otros síntomas, que serían derivación metonímica de su síntoma. No puede hacer congeniar su síntoma con su entorno. Es decir, no se lleva bien su síntoma con su entorno más inmediato familiar y su entorno social de desarrollo profesional. Su síntoma no se lleva nada bien con su lazo social. Pero cuando intenta dar cuenta de esto, que le amarga la vida, que cómo puede ser, que mirá lo que le dijeron, pero mirá cómo la trataron, pero cómo no la entendieron, esto que sucede sesión tras sesión, este malentendido que se produce entre su síntoma y lo social, ella que es una mujer de mediana edad, no sé si le podemos pensar, mediana edad, no sé por qué lo dije, quiero decir, estas cosas que nos pasan cuando hablamos, pero es una mujer que está alrededor de los 40 años y que es profesional. Ahora te escucho, Debo, ya vi que levantaste la mano, ¿sí? Su síntoma es de no poder congeniar, tiene que ver con que ella tiene que desarrollar algo con respecto a su eficacia y a ciertos imperativos de éxito. Es profesional, yo creo que sí, que es brillante, pero no se permite fallar. Entonces ahí ya tenemos un problema. Y en esto del rendimiento, de no fallar, ella quiere hablar de su esfuerzo y dice, pero me dice, vos te das cuenta que yo estoy forjando mi futuro, pero no dice forjando. Ella quiere decir forjando, dice forzando. ¿Sí? Lapsus, iluminación de la sesión, despertar en la sesión. Aparece un otro decir inesperado. ¿Sí? ¿Sí?
Te escucho, Debo, pues desmuteate y... Hola, hola Cayo, Hola, ¿cómo estás? buenas tardes. Bueno, no sé si querías como completar algo o aprovecho la pregunta en relación también a lo que vos trajiste con con esta paciente en particular. Vos habías dicho como una lectura muy interesante, ¿no? Esto de que el sentido del síntoma está dado por el inconsciente, ¿no? Me pareció interesante, nunca lo había escuchado así. Y después hablaste de ciertos problemas, ¿no? De cuántos problemas hay en la clínica hoy en día. Y pensaba en cierta, eh, por ahí en cierta sobresignificación que se le da a los síntomas, que los pacientes vienen directamente con ese sobresentido, eh, y que tiene que ver con ciertos discursos que funcionan hoy en día, con ciertos discursos amos, que muchas veces vienen eh, de la medicina, otras veces vienen también de ciertos restos de lo que sería el psicoanálisis en Estados Unidos, ¿no? Con esa cuestión de la yocracia, ¿dijiste? ¿Cómo era? Sí, yo gracias, sí, La sí, sí. yocracia, ¿no? Como por ejemplo el ataque de pánico, ¿no? Viene el paciente y viene con el ataque de pánico. Bueno, entonces, ¿cómo poder hacer esa división, esa referencia, cómo poder retomar esta cuestión de que el sentido está dado por el inconsciente, con lo cual habría una lectura posible en cada caso, ¿no? En cómo se le juega a ese sujeto en particular y, bueno, y cómo jugar con estas cuestiones de lo que el paciente trae ya, digamos, por un lado como demanda y por otro lado también como resistencia, ¿no? Porque creo que eh, eh, este, esos sobresentidos operan como resistencia para el trabajo del propio análisis, ¿no? Bueno, eso. Bien, gracias, Debo. Efectivamente, lo primero es que no se trata de darle un sentido al síntoma, sino de respetar que si responde por una forma como formación del inconsciente, entra en el entramado del inconsciente. Y este entramado hace que esto, en todo caso, abra a una serie de sentidos, a un entramado, un enjambre de sentidos, bueno, donde puede entrar hasta el mundo poético, ¿no? Es decir, el sueño tiene un sentido, pero no un sentido único ni literal. Esta fue la gran pelea que va a tener luego Freud con Jung, cuando Jung dice, bueno, entra confunde lo simbólico con lo simbolismo, ¿sí? Lo simbólico no es el símbolo, lo simbólico excede el símbolo, es decir, la apuesta de decir esto tiene un sentido es para que el inconsciente pueda desplegarse, ¿sí? ¿Cómo? Con esto, con asociación libre, con cadenas, por supuesto con lapsus, con fallas y todo eso, ¿no? Por ejemplo, el ataque de pánico es un síntoma para el mundo médico, efectivamente, o para el psiquiatra. Para un analista no es un síntoma, el síntoma aparecerá cuando luego de un tiempo alguien nos cuente lo que les pasa. Eh, por supuesto que en un ataque de pánico está la angustia y a veces alguien no va a traer su síntoma, va a traer su angustia, pero que nuestro trabajo va a consistir en hacerla hablar a esa angustia y en medida en que hable va a aparecer el síntoma, ¿sí? Va a aparecer nuestro nudo que es freudiano antes que Borromeo, que es inhibición, síntoma y angustia. En medida que hablamos, son los tres con lo que respondemos a las exigencias de la vida y a nuestra propia falla, ¿no? Entonces, eh,
tal como escribían recién en el chat, lo que les estoy planteando es que en la lógica de nuestro trabajo hoy, nos encontramos con que el síntoma y el lazo social no se llevan bien. A ver, si Freud interroga el síntoma en la Viena victoriana, podemos decir que el síntoma histérico se llevaba bastante bien con la moral victoriana, ¿sí? O la procrastinación permanente del obsesivo se llevaba bien con la exigencia de la vida burguesa, ¿sí? Es decir, sufrían pero no rompían las bolas. Sí, a lo social se mantenía muy bien, la familia burguesa no era tocada por ese síntoma. La ciudad burguesa no era demasiado tocada por ese síntoma. Tal vez por eso también el sufrimiento era tan grande, el hombre de la rata, Dora. ¿Sí? Hoy, el síntoma, yo creo que sí, gracias a la minifalda, la píldora, el 68, el Che, lo que fuera, golpea. No se reduce a la problemática exclusivamente singular de alguien. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hoy más que nunca, ¿sí? El imperio del consumo, el neoliberalismo, y tengo que hablar de política porque el síntoma hacia la política, exige un acomodamiento permanente del sujeto a la norma del discurso del amo imperante. Un amo además oscuro, porque no es el amo de la religión o de la moral victoriana, es un amo oscuro, ¿sí? Digo, por eso me gustó este lapsus del forzando, porque se trata de un forzamiento permanente, donde el imperativo de adaptación, ha pasado a ser el imperativo de éxito. Ya no es adaptate o quedate piola o tratá de entender, es tenés que ganar, tenés que ser exitoso, no tenés que quedarte afuera. Lo que solo puede sostenerse reduciendo, construyendo la singularidad del hablante. ¿A qué? Reduciendo esa singularidad que a las exigencias del otro de la época. Por eso me gustó que alguien escribió acá sobre la época. Cuando fui a trabajar con estos médicos al centro comunitario, porque la estaban pasando muy mal y no querían ir a trabajar más, estaban en un punto donde ese centro podía quedarse sin atención con la gran demanda que hay, tuvimos que ver cómo ese otro de la época estaba enmarcado en un otro institucional. Había una serie de cosas que pedía el municipio, la Secretaría de Salud Pública, la Dirección de Salud Pública de la municipalidad, que eran absolutamente imposibles. Mucho más que imposibles. No podían trabajar de esa manera. Los condenaba a una impotencia que generaba violencia, odio, desgano, etc. Bueno, entonces, nuestra problemática central hoy, en mi manera de ver, se configura ante el modo de poder alojar la singularidad sintomática del ser hablante para que en el lugar del forzamiento, ¿sí?, que el discurso imperante impone, se produzca otro modo de lazo, que cuente con la singularidad que cada sujeto inventa y sostiene. Porque si no, a ver, nos quedamos entrampados con esto. Nosotros entendemos, en tanto analistas, la eficacia del lazo social y cómo el lazo social nos sostiene anudados en tanto le da consistencia a lo imaginario, que es algo que nos hace sufrir muchísimo, la inconsistencia inevitable del imaginario. Cómo el lazo social, la amistad, la reunión, el trabajo, el deporte, nos brindan la posibilidad de poder soportar la vida. Pero con una condición, que ese lazo no nos obligue permanentemente a correr detrás de los imperativos de la época, porque si el lazo nos conmina a tener que ser exitosos, felices, contentos y hacer todas las clases de yoga, de reiki, ir a los spa y todo eso, se transforma en una cuestión enloquecedora. La famosa revolución de la alegría es enloquecedora. Entonces, ¿cómo sostener
la necesidad del lazo social estructuralmente, pero que esto implique sostener la singularidad de cada uno, ese lazo, es decir, su posibilidad de inventar y de vivir como quiere. Por eso no es casual que haya hablado del Mayo francés, que fue la primera protesta para decir, che, vivamos como se nos antoja. ¿Sí? ¿Y qué sabemos de esto estructuralmente? Que cuando el sujeto inventa y sostiene su modo singular, hace de consistir al otro con mayúsculas. Conmueve cualquier estructura donde impere un otro con mayúsculas. Entonces, en vez del forzamiento, contar con la invención singular de cada una, pero fundamentalmente a partir de ahí alojar el modo de inscribirse. Es decir, alojar el modo en que cada síntoma intenta inscribir esa marca en el otro, hacer una marca en el otro. Esta es, de alguna manera, el verdadero sentido del síntoma y no a qué responde en una cuestión nomenclativa, sino que el síntoma, en tanto algo con lo que cuenta el sujeto, es su modo de inscribir su singularidad. Inscribir eso que no anda, hacer una marca con eso que no anda. Entonces, fíjense que esto me pasó incluso con psicólogas, con el equipo de salud mental, ahí en el centro comunitario. Porque ellos discutían lo siguiente con los médicos. Para los médicos el síntoma es una disfunción. Sí, de acuerdo, para un médico el síntoma es algo que no anda bien, es una disfunción, algo que marca que no está funcionando bien. El hígado, como les decía antes, no está funcionando el hígado, hay un síntoma. Los psicólogos con muy buen criterio sostenían, no es una disfunción, es un modo de funcionamiento. Con el síntoma alguien logra funcionar. Y fíjense que esa discusión, esa polaridad, hacía que primero no se pudieran entender y segundo que no pudieran trabajar. ¿Cómo pude sostener? Perdón, qué loco, ¿no? Porque por eso se dice que no hay que liberarlo tan rápidamente de su sufrimiento. Porque si no hay otra cosa con qué, digamos, que sufrir no se lo puede liberar de ese sufrimiento que para nosotros es orientador como la angustia. Absolutamente y totalmente de acuerdo. Entonces, ¿en qué me sostuve? En el derecho que tiene cada sujeto de poder sostener que hay cosas que no andan, ¿sí? Esto que no anda. Y que también cada participante del equipo de salud podía sostener lo que no andaba sin que esto derivara exclusivamente en la queja imaginaria, es decir, que esto pudiera tener algún tipo de elaboración. Bien. Entonces, la premisa con la que trabajé es que el síntoma, antes que nada, pone en escena el funcionamiento de la subjetividad y de lo psíquico en tanto tal, y da cuenta, como estaba diciendo vos, Fernanda, de un sujeto anudado, es decir, inhibición, síntoma y angustia. Si el sujeto responde con un síntoma, no solamente está dando cuenta de que opera lo psíquico, sino de que hay algo donde el sujeto está anudado. Entonces, el síntoma aparece empujando, sosteniendo el orden de lo subjetivo ante el imperio de lo objetivo, del mundo de los objetos, del mundo del consumo. Bien, entonces vuelvo a síntoma para el psicoanálisis, es una de las formaciones del inconsciente. Los síntomas son producto del trabajo del inconsciente, va a decir Freud, y acá, al homologarlo a los sueños, nos ponen las vías del lenguaje que para Freud son la condensación y el desplazamiento. Pero, entonces, ya en Freud, el síntoma en psicoanálisis tenía que ver con los dichos de cada analizante. Pero ¿qué mantiene? ¿Qué le da ese empuje al síntoma? Porque el síntoma, aparte de que nos produce una otra satisfacción
se sostiene como emblema? Porque está el empuje de la pulsión, está ese empuje, el drang de la pulsión. Bien, entonces, el síntoma es parte de una operación metafórica. Esto lo enseña Freud y lo hace equivaler, por lo tanto, a las otras formaciones del inconsciente. Es lo que Freud llamó condensación. En esa condensación, por eso cuidado con el sentido, al haber condensación y haber metáfora, tenemos siempre esto de que entran en juego diversos componentes, en nuestro caso, de alguien que viene con un grado de sufrimiento, consultarnos, entran en juego diversos conflictos. Un nudo, ¿sí?, de conflictos. Ahí hay una estructura en juego, por eso decía anudado, que es una respuesta que cada sujeto da a una falla. ¿Sí? Bancarnos ser psicoanalista es bancarnos aceptar que venimos fallados, que venimos incluso fallados de fábrica, ¿sí? Que todos nosotros deberíamos estar en un outlet, porque todos tenemos alguna falla en algún lugar, a veces más evidente y a veces menos. Vieron que cuando vamos a un outlet buscamos comprar una ropa de marca que no se note la falla. Bueno, los neuróticos a veces tratamos así también de que no se note que venimos fallados, pero en algún lado está la falla, ¿no? Ahora, ¿cómo se presentifica esa falla? Bueno, se presentifica a partir de la falta, ¿sí? Ahí donde algo nos falta, damos cuenta que estamos fallados. Es decir, ante la falla subjetiva, respondemos con algo mucho más tolerable, que es una falta subjetiva. No me alcanzó, no tuve tiempo, me equivoqué, soy torpe, lo que fuera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la audacia de Freud en todo esto? ¿Por qué va más lejos? Porque hasta ahí, hasta alguien muy decidido a escuchar podría llegar a leer esto en el síntoma, ¿sí? Hasta un cura, pues, escuchando una histérica, podría entrever algo de esto, ¿sí? Si no la quemaban, ¿no? Si no era el cura de la Inquisición. Lo que Freud va a encontrar ahí, que se trata al mismo tiempo, por eso es tan complejo el síntoma, de la realización de un deseo inconsciente y reprimido, que es ahí donde aparece la factura, la marca de fábrica del inconsciente, porque se trata de algo reprimido, y esto reprimido tiene que ver con un deseo inconsciente. Por eso es entonces, Se congeló, ¿no? Sí, no escuché. sí, se Quedaste congeló. No sé. congelado por un ratito. Vuelvo para Do- atrás. Donde ¿Ahora me escuchan terminaste en bien? el inconsciente. Entonces, decía que la complejidad del síntoma tiene que ver con esta cuestión que pone en juego un deseo inconsciente y reprimido, y esto lo hace equivalente a los sueños. Ahora, si en los sueños Freud encuentra también el desplazamiento, en los síntomas esto se hace más evidente, porque también ha comprobado la clínica y la experiencia que los síntomas se desplazan, que no tampoco tiene demasiado sentido operatorio preocuparnos por que desaparezca un síntoma, porque va a aparecer otro sustitutivamente, porque el sujeto algo tiene que ofrecer. Como le decía, yo vengo a ofrecer mi castración, dice el sujeto. Y entonces esa falta tiene que estructurarse a través de algún síntoma. Entonces ahí es donde aparece toda la dimensión metonímica. Tenemos para ser dulce, si queremos en cada síntoma, ubicar toda la dimensión metonímica y cómo se va desplazando esto de un lugar al otro. ¿Sí? Pero está entonces la estructura del lenguaje operando, pero como le decía antes, hay un goce, una satisfacción subjetiva o incluso, como dice Freud, un beneficio secundario. Freud dice, el paciente extrae un beneficio de su síntoma. Entonces, un analista tiene que aceptar que cada uno goza de su síntoma. ¿Y qué es un goce?
aceptado y permitido hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces, es del orden de la ética del psicoanalista respetar un síntoma. No solamente trabajarlo, escucharlo, hacerle lugar, sino respetarlo. Porque en definitiva, a ver, ¿quién, si han trabajado con niños o tienen oportunidad de tener ahí rondando nietos o hijos, quién querría deshacerse de algo que le produce cierta satisfacción? Prueben sacarle a un niño eso con lo que se satisface. Bueno, esto nos pasa a cada uno de nosotros con el síntoma. ¿Por qué no vamos a deshacer de algo que de alguna manera nos satisface? ¿Es poca la satisfacción? Sí. No es la satisfacción que se lograría en lo que Lacan va a escribir luego, el otro goce, que muchos lo confunden con el goce del otro. No, el goce del otro es un goce aterrador que nos deja totalmente sometidos. El otro goce es un goce que tiene que ver con lo estético, con lo femenino y con soltar amarras. Pero para llegar a ese otro goce, que es el significante que falta en el otro con mayúsculas, que es un acto de invención, nos valemos del síntoma. Y este es mi camino que voy a hacer, si logro, vamos a ver cuánto me da el tiempo y la capacidad de transmitirlo, del síntoma al síntoma o al santón. A mí me gusta decirlo síntoma, en castellanizado con esa H que es muda, ¿no? Es decir, cómo el síntoma es nuestro primer modo de hacer de consistir al otro con mayúsculas. Y esto tiene un camino, una vía, que es la invención del sujeto para poder lograr crear ese significante que falta en el otro. Sí que es todo un largo camino, pero por eso no se trata de, como se dice en la jerga de la moral pastoral lacaniana, acotar el goce. No se trata de acotar el goce, sino de transformar con ese goce, primero, una ética discursiva, es decir, un buen decir, un bien decir, y que ese goce nos conduzca a un goce no parasitario, a un goce no amarrado, que a mí me gusta llamar goce estético. ¿Sí? Me gusta mucho llamarlo así. Si quieren hacer alguna pregunta ahora, también, si no ya paso, vuelvo a Freud otra vez, voy a volver a Freud toda la reunión de hoy por lo menos. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si no... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hola, Cacho? hola Fernanda. Bien. ¿A qué te referís vos estético? Bueno, es Me mi manera hizo de llamar, pregunta. sí, es mi manera de llamar al otro goce, ¿sí? Ah, A este goce porque que es encontrar este significante que falta en el otro y lograr cierta realización. Me parece que los artistas son los que más cerca están de lograr inscribir algo que no estaba en este mundo, digamos, algo nuevo en el mundo, ¿no? ¿Sí? creativo, claro, algo de Sí. creación. De invención incluso, me gustaría más, de invención, es decir, algo que no estaba dado antes. ¿Sí? Algo que no estaba en el campo del otro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigo un poquito más entonces. Vamos a Freud otra vez, porque Sí, quiero perdóname, detenerme. ¿Sí? perdóname. Sí, Decime. no, estaba primero buenas tardes. Hola. Hola, gracias. Hola, mucho gusto. No, estaba pensando en esto que vos decías de cómo el síntoma social está, no se anuda, valga la redundancia, con lo social. Y estaba pensando justamente, ¿no? Cuando Lacan plantea, no en vano, en función de el mayo del 68, los cuatro discursos, Exactamente. que son los discursos que de alguna manera hacen la sociedad. Después, en la Exacto. nota italiana, va a plantear el discurso capitalista, que es el que no hace social, no hace el hace. Exactamente. Pero lo paradójico es que en esto que vos decís, ¿tá? Del triunfar, ¿tá? Ser exitoso, luchamos contra eso aunque nos provoque un sufrimiento. Exactamente.
porque si no, voy a decirlo en forma metafórica, ¿m? Porque si no tengo el último iPhone, por ejemplo, estoy por fuera de lo social. O si no tengo el último Levi's, ¿tá? También estoy por fuera de lo social. Entonces, como una rosca ahí que ataca por todos lados al sujeto, entre comillas, por no decir persona. Sí, fíjate vos que ahí tengo algo muy divertido que sucede con un analizante con suficiente talento, pero él con su familia se veía compelido, impelido a que las vacaciones tenían que ser en el mar, en un buen hotel y todas esas características que tiene lo que nos venden de la playa, la sombrilla, el coco y el agua cristalina. Eh, a él le costó muchísimo admitir que nada de eso le gustaba, que la arena no le gustaba, que el agua le era indiferente y que realmente lo único que lograba cuando iba a esos lugares era tratar de que pase el tiempo porque se aburría enormemente y que sin embargo podía disfrutar de muchas otras cosas. Bien, vive en Rosario, Rosario tenemos un río muy lindo que no es nada transparente, no tenemos ninguna playa paradisíaca, pero él la pasaba mucho mejor acá con su canoa, con su río, con sus amigos. Pero esto no lo podía decir. Ni siquiera a su mujer le podía decir, che, la verdad, a mí la playa no me gusta. Entiendo que para todo el mundo, si vos querés mostrar a alguien una imagen de placer y de goce absoluto, la playa. Sí, que a mucha gente le funciona y me parece bárbaro. Pero estaba diciendo, conmigo no, a mí la verdad que a mí no me gusta. Ni siquiera me gusta la arena. Y el sol me molesta, no me gusta el sol, no me gusta tomar sol. Es decir, pero todo esto lo puede decir después de un tiempo de análisis, ¿no? Esto que tiene que ver con una respuesta subjetiva, que no tiene nada que ver con cualquier imperativo de moda, que a veces ni siquiera es el gran éxito o el gran dinero. Era esto, ¿no? Vacaciones son la playa. ¿A dónde vas a ir, no? Bueno, no para todos, no para todos. Eh, quiero volver a... Perdóname, Sí, eh, sí, perdóname. no, al Incluso contrario. ahora me hiciste acordar de algo. Yo te hablo desde Uruguay, desde Montevideo. Bien, Hace, claro, hace un tiempito ya, ¿tá? En un fin de año, surge, no recuerdo cómo fue, el tema de o las galletitas Brie o las galletitas María, ¿está? Y yo sí, dije, 10.000 veces más prefiero la galletita María, las Brie son una porquería. Y se armó toda una discusión familiar, porque cómo era posible que a mí no me gustaran las galletitas Brie cuando era lo que le gustaba a todo el mundo. Digo, bueno, pero a mí no me gustan. ¿Por qué no puedo decir que no me gustan? No, porque no podés ir contra lo que dice toda la gente. Bueno, está, dejala ahí porque si no, terminamos las piñas. Ah, bien. una tontería. El humor gráfico eh, en muchos países, pero en Argentina le debemos muchísimo al humor gráfico. De hecho, bueno, soy de una ciudad donde está Fontana Rosa, ¿no? El Inodoro Pereira, pero los que tenemos unos cuantos años que hemos vivido los momentos de la revista Satiricón o Humor, sí, sabemos lo que le debemos al humor gráfico. Y Satiricón tenía unos epígrafes página por página, estoy hablando de mi adolescencia, y había uno que era muy divertido, que decía, coma caca, 400.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Esta idea, ¿no? De que si esto es masivo, ¿sí? Y lo decía así con una sola frase. Bueno, antes de cerrar, le quiero contar esta viñeta que les traje, que ya les comenté, es la paciente que hace el lapsus entre forjando y forzando. Eh, Esta es una analizante que hace años que acude a mi consultorio, es profesional, como le decía, tiene incluso, ha logrado cierto prestigio a nivel científico, es decir, tiene un muy buen desempeño en el terreno de la ciencia, que luego de un tiempo, luego de bastante tiempo, empieza a contarme cómo convive en ella un pensamiento racional, científico, con todas las supersticiones que ustedes puedan imaginarse, es decir, con lo que podríamos llamar pensamiento mágico, cuestión que le daba mucha vergüenza y que trataba de ocultar en todo lo posible. Pero si conocen el tema este de Serrat, toca madera,
¿sí? Es decir, la escalera, la sala en la mesa, la cartera en el piso, todas. Ella tenía que respetar absolutamente todas, ¿sí? No contar los vagones del tren, el gato negro, todas las que ustedes conozcan populares, todas, tenía todas. Y le daba mucha vergüenza porque dice, ¿cómo yo con este desempeño? Gracias, Vanina, hasta la próxima. Bueno, entonces ella a la par, de manera paralela, mantenía supersticiones y creencias de las que no podía deshacerse porque si no se angustiaba. Sí, ahora, esto le sirve para contarme ya ahora su propia necesidad con respecto a los objetos. Y entonces aparecen que ella fundamentalmente necesita que los objetos estén ordenados de la misma manera y como ella considera que tienen que estar ordenados. Esto, un analista no interviene, no desaconseja, no pone en ridículo esto que ella misma ya sabe que es ridículo, sino que espera que esto se explaye. Tengo la suerte también por la dramaturgia, porque me gusta mucho el cine, la novela, de que soy muy curioso. Entonces pregunto, quiero saber. Entonces me entero que son 3 lugares, el escritorio de trabajo, su toilette del baño, comparte baño con su marido, una familia de 4, ella comparte en suite, en una habitación en suite, ese baño y la mesa, la mesa del comedor, donde comen habitualmente y donde reciben gente. Esos 3 lugares tienen un orden preciso y sistemático al cual ella responde. De hecho, lo primero que le extrañó cuando llegó a mi consultorio, quienes me conocen lo saben, que nunca hay un puto orden en mi consultorio en ningún lado y mucho menos en el escritorio, ¿no? Donde puede haber cualquier cosa. Bueno, ella, no sé, la virome cerrada en determinado lugar, etcétera, etcétera. Bien, esto, medidas y correcciones en relación al modo en que tienen que quedar ubicados y ordenados los objetos. ¿Sí? Esto también le parece absurdo, porque lo enuncia de manera, pero me trata de vos, ¿eh? Vos podés creer que si yo no tengo el escritorio ordenado no puedo recibir a nadie. Sí, le creo, ¿cómo le voy a creer? Pero lo curioso es que si el escritorio lo maneja ella, en la casa le respetan la mesa, su toilette es sagrado en ese matrimonio que tiene, entonces mientras ella le dejen poner las cosas como tienen que estar, no tiene ni malestar, ni tiene angustia, ¿sí? Y que incluso no le lleva demasiado tiempo. O sea, es poco tiempo. No lleva más de 1 minuto que las cosas estén ordenadas y que vuelvan a su lugar. En el baño, bueno, también fui riguroso para escuchar dónde va el cepillo de dientes, su crema dental. Por supuesto, su cepillo de dientes nunca cerca del de su marido. Bueno, ya empiezo a escuchar cosas, ¿no? No vaya a ser que se cepillen, ¿no? No tienen que cepillarse. Bueno, entre cosas esas que voy escuchando, pero no intervengo, sigo siendo curioso. Hasta que dice algo que sí intervengo. Cuando ella da cuenta de que esto no le produce problemas, que le resulta absurdo, pero que mientras las cosas estén así. Y entonces dice, para mí me basta con saber que las cosas tienen que estar así. ¿Cómo les digo? Claro, que las cosas tienen que ser así, quedar así, estar así. Y así estoy tranquila. Digo, qué problema, ¿no? Con el que me encuentro ahora, porque viniste acá porque no querés que las cosas sigan así. ¿Qué problema vas a tener, no? Ahora que me contaste todo esto. Y ahí limito mi intervención. No para desarmar todo esto que ella tiene armado, sino porque su verdadera pregunta con la que viene análisis es si las cosas pueden seguir así o no. La del escritorio, de su trabajo, probablemente sí, pero hay otras cosas, ¿no? Bien. Por supuesto que con esta pequeña tarea que ella se da todos los días en 3 lugares, algunos otros, pero fundamentalmente en estos 3 lugares, ella logra una satisfacción. Ahora, qué interesante, ¿no? Hablando de goce, porque está claro que ella satisface algo y no necesariamente a alguien. ¿Sí? Incluso
si yo interrogo más, sobre todo ahora en la mesa del comedor, hay una estética, una cosa que incluso está ligada a la simetría y a cierto orden de lo que llamamos en la cultura lo apolíneo, ¿no? Lo apolíneo, que es el mundo de la belleza, pero que tiene cierto formato de lo que es bello, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con la simetría, cuestión que odio particularmente, soy mucho más dionisíaco. Bueno, habría que ver ya por qué ella sostiene un análisis con alguien evidentemente dionisíaco, ¿no? Bueno, entonces, vamos a las sillas. Las sillas es muy divertido, porque esos son 4, y esos 4 lugares se mantienen siempre y todos lo respetan. Los chicos hacen chistes, comentan, pero cada uno tiene su lugar. Las sillas son 8, pero si son 4 van de determinada manera. Si son 5, porque viene la tía, la abuela, van de determinada manera. 6, 7, 8. Siempre, de acuerdo a la cantidad de comensales, va a haber un orden de cómo se van a sentar. ¿Sí? Y dónde van a estar las sillas separadas de la mesa y separadas entre sí. Esto lo prepara y la familia se lo respeta. Bien. ¿Qué escucho ahí? Intervengo. Le digo que yo escucho sí, ya. Ya con Y. Sí, ya. Y que por lo que ella me viene contando, su marido responde muy bien a ese sí, ya. Efectivamente, el marido es excesivamente complaciente, es de los que dicen sí, 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 y inmediatamente, ¿sí? Que busca complacerla en todo momento y de ninguna manera contrariarla. Claro que al mismo tiempo la deja bastante loca esto, ¿sí? Esto, porque lo que ella está esperando es que ese marido intervenga, diga que no la deje así con esta cabeza loca, haciendo lo que ella quiere, que haga algún límite. Es decir, es un marido que no hace falo. Al no hacer falo, la deja acéfala. ¿Sí? Recuerden que Lacan, en los matemas de la sexuación, va a escribir lo necesario del lado masculino, ubicando al menos uno que diga que no. Bueno, este al menos uno que diga que no, esta función no la cumple su marido. Pero, y acá aparece lo más interesante, sus 2 hijos, que son varones y son adolescentes, bueno, sí logran alterar esto. No en relación a que saben que mamá es así, que no la van a joder con la mesa o se van a meter en el baño a arruinarlo, salvo alguna vez por un secador, una cosa así, pero son incidentes menores. No, no, no. Lo que la vuelve loca de sus hijos es que rompen el sí ya. Este sí ya, o el sí querida, o el sí, 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 y acá es muy divertido porque quien ha trabajado, tiene hijos adolescentes, sabe que son cosas de todos los días. No hay un adolescente que te diga sí, ya. El adolescente va a decir ya voy, sí, pero no, bueno, no sé, no puedo, bueno, más tarde, bueno, no sé, ¿qué me dijiste? Esa es la peor de todas, ¿qué me dijiste? ¿Qué me pediste? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, todas esas cosas la disparan estos hijos adolescentes. Ante el sí ya aparece el pero, el bueno, el ahora no puedo. Pero ahí aparece la respuesta que más la enoja. Es no el ya sí o el sí ya, sino el ya voy. Porque dice que estos hijos de puta, el ya voy puede ser eterno. Suponete que, no voy a decir el nombre del hijo, voy a inventar. Juan, por favor, ¿me trae la ropa del baño? Ya voy. El ya voy. No es ya nunca. ¿Sí? Bueno. ¿Qué dice Freud de estas cosas? Y lo vamos a leer al maestro. ¿Sí? No es una obsesiva, ¿eh? No voy a seguir hablando de la paciente, acá termina la viñeta clínica, ustedes pueden opinar, pero no se trata de una obsesión. Si quieren saber, tiene más que ver con cuestiones fóbicas esto, ¿sí? Y creo que la estructura se trata de una fobia.
Por eso prefiero un marido que no le cree, que no la cepille demasiado. Sí, justamente. ¿Qué dice Freud? Hablando, donde más se detiene, fíjense que si bien viene de trabajar mucho tiempo con las histerias, cuando desarrolla toda la problemática del síntoma, se detiene mucho más en la neurosis obsesiva. Dice Freud, y con esto termino lo de hoy, ¿no? La neurosis obsesiva se exterioriza del siguiente modo. Los enfermos son ocupados por pensamientos que en verdad no les interesan. Sienten en el interior de sí impulsos que les parecen muy extraños y son movidos a realizar ciertas acciones cuya ejecución no les depara contento alguno, pero les es enteramente imposible omitirlas. Los pensamientos, representaciones obsesivas, pueden ser en sí disparatados o también indiferentes para el individuo. A menudo son lisa y llamanamente necios, y en todos los casos son el disparador de una esforzada actividad de pensamiento que deja exhausto al enfermo y a la que se entrega de muy mala gana. Se ve forzado contra su voluntad como si se tratara de sus más importantes tareas vitales. Y acá el maestro hace el giro. Ahora bien, no piensen ustedes que podrían lograr algo con el enfermo exhortándolo a distraerse, a no ocuparse de esos estúpidos pensamientos y a hacer algo racional en vez de dedicarse a tales jugueteos. Bien lo querría él, pues tiene perfectamente claro el juicio de ustedes sobre sus síntomas. Lo comparte y aún él mismo se los formula, solo que no puede hacer otra cosa. Lo que en la neurosis obsesiva se abre paso hasta la acción es sostenida por una energía que probablemente no tiene paralelo en la vida normal del alma. El enfermo solo puede hacer una cosa: desplazar, permutar, poner en lugar de una idea estúpida otra de algún modo debilitada, avanzar desde una precaución o prohibición hasta otra, ejecutar un ceremonial en vez de otro. Puede desplazar la obsesión, pero no suprimirla. La desplazabilidad de todos los síntomas, bien lejos de su conformación originaria, es un carácter principal de su enfermedad. Además, salta a la vista que las oposiciones, las polaridades de la que está atravesada la vida del alma, se han agudizado particularmente en el estado del obsesivo. Fin de la cita les quería traer porque no dejo de sorprenderme con qué maestría Freud describe las cosas. En eso sigue siendo insuperable, ¿no? Bueno, ahora sí los escucho. Bueno, permiso. Ante Sí, todo, claro. buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Hermosa reunión. Nada, me disparó el comentario del lazo social, del capitalismo, algo que he escuchado que Freud en algún momento planteó, que Lacan en algún momento planteó que el psicoanálisis es, entre otras cosas, una salida al capitalismo. Como herramienta de salida justamente de ese discurso. Lo quería agregar porque me había disparado esto. Pablo, totalmente de acuerdo si respetamos la eficacia del lazo social. Es decir, como decían antes, el capitalismo lo escribió un genio nacional que se llama Scalabrini Ortiz. ¿Qué propone? El hombre que está solo y espera. ¿Sí? Es decir, no hace lazo y condena al aislamiento y a la soledad más espantosa. También, bueno, Paul Auster, ¿no? La invención de la soledad. Si leer esa novela de Paul Auster nos ubica claramente con alguien que quiere ampararse en esa aparente seguridad que da el capitalismo. Ahora, el lazo social tiene que estar tejido con las hebras, con las tramas de la subjetividad y no con la masificación. Este es el problema.
porque si no, hacer lazo social se transforma en ir a hacer lo que todos hacen, para no quedarse afuera, ¿sí? Entonces tenemos esta paradoja, que es el lazo social, pero que tiene que ver con poder hacer algo con lo comunitario, ¿no? Yo creo que hay algo de lo comunitario que hay que volver a encontrar. Ya les voy a contar más seriamente lo que trabajé con estos médicos, que tuve un mes trabajando con ellos en mayo, un mes muy difícil en Rosario, pero muy difícil, porque estaba el narcotráfico asediando más que ahora, recrudeció eso, y aparecieron todas las enfermedades otoñales que fueron muy fuertes, más la miseria. Bueno, yo estuve trabajando ahí con los generalistas y el equipo de salud mental, y tengo muchas cosas para contarles, pero bueno, hoy quería llegar hasta acá. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Voy a mirar el chat un segundito, Continúo. porque hay... ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Vos, Débora, Bueno, vas a hablar? No, en principio quería... Sí. Dale, Juan Carlos. gracias, Débora. No, bueno, antes gracias por el aporte, muy bonito Gracias. todo. Gracias a ustedes. Pero yo quiero preguntarte, lo que pasa es que a mí no me queda claro cómo está integrándose, voy a llamarlo así, esta dimensión política, social, a la dimensión del síntoma. Digamos, no sé si sería no sé cómo se está pensando, pues, para articularlo concretamente en la clínica, es decir, si este malestar en la cultura derivado del capitalismo es lo que se está pensando como el generador del síntoma, y en todo caso la clínica apuntaría a que el sujeto pueda resituarse de otro modo frente a eso social, eh, digamos, devorador, o es el sujeto en su singularidad que no puede responder a los dictados y llamados de lo social. Pero ahí ya me pierdo, ahí ya no sé cómo digamos, integrar en esta cuestión dialéctica, entiendo, de lo social, de lo político, con esa otra política del síntoma, digamos, propiamente. Y agregado a eso, no sé si esta lectura, digamos, alguien que lea así, en este caso, el que está en el lugar del analista, evidentemente incide directamente en el modo en cómo se dirige una cura, más allá de que hay una lectura de la letra, digamos, de esto sintomático que aparece, pero no sé si este modo de lectura de lo político, de lo social, por parte del que está en la posición del analista, incide en el modo en cómo dirige la cura. No sé, Sabatino, si me permito algunas No, preguntas. gracias Juan Carlos. Me das pie para justamente algo que pensaba trabajar, y me das más material para seguir pensando esto. Sí, creo que la próxima clase me voy a detener un poquito más en esto, y también les voy a contar la experiencia en este centro comunitario. Sí, se me ocurre una primer cuestión como para ir abriendo el camino, porque voy a hacer alguna referencia a ese texto de los escritos, que en realidad es la primer clase del seminario 13, el seminario del objeto. Cosa muy rara, porque los seminarios son orales y pocas veces escribió una clase, y esta clase, que es la primera clase del seminario 13, él la escribe y la publica en los escritos, que es el famoso texto que se llama La ciencia y la verdad. Hay, entre muchas cosas que algunas le voy a traer, dice algo que empieza a responder esto que vos decís, Juan Carlos. Él dice: de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Entonces entiendo que el articulador entre el síntoma social y el síntoma subjetivo es nuestra posición subjetiva. Y nuestra posición subjetiva no es solamente en la almohada de cuando sueño, ¿sí? Nuestra posición subjetiva es en relación a nuestro lazo y a nuestra vida comunitaria, y a nuestra vida social, ¿sí? Entonces, creo que en medida que avanza un análisis,
el sujeto responde por su posición. Por su posición, ¿sí? Ante la salud, ante la política, ante la economía, ante la familia. ¿Vos, Débora, ibas a decir algo? Bueno, sí, quería en principio agradecerte porque me parece como muy interesante cómo pusiste los textos de Freud y de Lacan en paralelo. Siempre es como muy bienvenido, ¿no? Esa trama que se posibilita y que se teje entre las dos, no sé si son dos teorías, pero bueno, como una se superpone y completa e interroga a la otra, que me parece riquísimo. Pensaba en cómo el psicoanálisis también tiene como una cuestión estructural, que es lo que vos estabas planteando, y cuando uno habla del significante y cuando habla del sentido, del ello y del inconsciente, de alguna manera es lo que ubica al sujeto en la época, ¿no? Creo y que por ahí completa un poco esta pregunta que traía Juan Carlos, ¿no? En relación eh, a que los síntomas que aparecen tienen una lógica significante y que pueden incluirse en cualquier época, porque son los significantes amos que están dando vuelta en el discurso actual. Nosotros, bueno, vivimos una época de muchísimos cambios, entonces quizás hay algo de ciertos quiebres, o sea, a mi edad, como también antes ubicabas, nos formamos con una realidad social, familiar, cultural, que ha cambiado muchísimo en relación a esto. Y eso también hace síntoma, ¿no? Eso también genera como quiebres en donde, bueno, había ciertas cosas que eran de otra manera cuando nosotros, cuando se formó nuestro psiquismo y que ahora también hay que responder con los recursos psíquicos que tenemos en este momento. Pero bueno, me parece que hay algo del psicoanálisis que me parece que vos hoy lo pudiste poner así en palabras, que es como trasciende también la época, ¿no? Porque tiene algo de estructura. Bueno, nada, y pienso que en las próximas reuniones va a aparecer algo del super yo, que hoy no apareció, pero que me parece que el super yo también tiene una función como sumamente importante en todo lo que es la formación de los síntomas, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Bien, bueno, ya me está avisando la gente por los chats que se va retirando, sí, vamos a cerrar. Si hay preguntas en los chats, yo le voy a pedir a Laura que me las mande por escrito, por mail, y así las respondo directamente la semana que viene. Me pareció que Edith había levantado la mano en un momento. No sé si quiere decir algo más, porque ya estamos cerrando. Si no, cerramos ahora y ya me pongo a trabajar para la próxima. No sé si, Laura, vos querés agregar algo también. Mientras Edith piensa la pregunta, o bueno, no sé si va a realizar la pregunta o no, lo que te cuento es que en el chat son palabras de agradecimiento Bueno. y, y coincide en factor común. Un placer escucharte, hermosas Gracias. palabras, gracias, gracias, gracias. Así que no te voy a mandar por mail eso, te lo digo ahora. No, no, está bien, está bien. Muchas gracias a todos, muy amables por haberme acompañado este tiempo y aparte, bueno, eh, cuando transmito estas cosas contribuyo fundamentalmente a mi propia formación, que tiene que ver con esto, con poder pensar y reflexionar, y eso hace a la calidad de la clínica que uno pueda dispensar, ¿no? Que es de lo que vivimos de alguna manera. Bueno, Bueno, nos muchísimas gracias a vos. encontramos. Les recuerdo a todos
que la semana próxima nos encontramos en el mismo horario. Les voy a volver a mandar el link por mail a modo de recordatorio, pero es exactamente el mismo link. Pero simplemente para Sabatino, que... perdón. Sí. Como van a ser más de una sesión, no sé si tengas ya pensado algunos textos en particular, si quisieras citarlo en la segunda como para leer antes de que tú trabajes algunos textos. Por ejemplo, hoy que citaste a 2, estaría súper, al menos para mí. Ya, pero ya me dirás. Mira, bueno, péguenle una leída si pueden al texto este tan canónico de Lacan, que es inagotable, que es La ciencia y la verdad. Yo recomiendo mucho, incluso para un analista en formación, aunque sea complejo, Lacan escribe horrible realmente, pero bueno, te obliga a trabajar también, ¿no? No se puede leer de corrido ni en el colectivo ni en la playa, pero sí uno puede trabajar y sacar sus anotaciones. La ciencia y la verdad, y si tienen tiempo, cómo plantea el cuadrángulo de Klein en el seminario del acto psicoanalítico, sobre todo esto donde pienso y no soy y donde soy y no pienso, ¿no? Poder ubicar esto me parece clave. Y bueno, me queda la pregunta de Débora, cómo interviene el super yo aquí. Ah, ¿Qué escuché en el hospital, Débora? Te cuento esto y con esto cierro. ¿Qué escuché mucho en el hospital, ahí en el centro comunitario donde fui a trabajar? El deber ser, lo que había que hacer en términos de una moral, no una ética médica, una moral médica, lo que debía ser. Y eso imposibilitaba cualquier lugar al síntoma, cualquier lugar a la pregunta, cualquier lugar a poder hablar de lo que no andaba, lo que debían hacer porque se habían formado en la universidad pública y el Estado les pagaba para estar ahí y entonces debían dar respuesta, estaban agobiados por el deber ser, ¿sí? Que yo creo que es una de las formas en que el super yo se pone realmente sádico y feroz, porque ni siquiera te deja preguntarte por momentos si tú puedes, porque ante el puedo o no puedo, puedo con esto, dice, sí, no importa, pero debes. Y entonces como debes, puedes. Y como debes y puedes, entonces tienes que querer. Bueno, desarmar eso y decir qué quiero, qué puedo, y luego veo a partir de ahí cómo me la arreglo con este deber ser, ¿no? Eso. Bueno, gracias, buenas noches, muy amables. Hasta Muchas pronto. gracias a vos y nos vemos la semana próxima. Dale, muy bien.